Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Otra tarde entre sesiones, ¿cómo estás, Javi? Bien, bien, estoy bien. Sí, creo que estuve muy cerca de la muerte. Así me sentí. Para los que no saben, yo vengo de CrossFit, para la audiencia. No, verdaderamente estoy como ida. Me bajó la presión. No solo me bajó la presión, sino que no podía oxigenar en CrossFit. Y bueno, y empecé a sentir que me desconectaba de este mundo y que me iba. Y me empezaron a dar agua con sal, con limón, con azúcar, con miel, no sé qué, mate. Almorcé, comí ciruela, no sé, ya está todo. Y ahora estoy como media, estoy así como con mucho sueño, parece. Ujú. Y seguramente verán, yo por ahí me veo, que tengo unas ojeras impresionantes, pero que es por la falta de oxigenación. Y los No, labios los tengo pintados claramente, si no, esto sería papel. o sea, no es falta de sueño. No, no. No, es que me bajó la presión. Me Ah, sentí como nuestra... ¿Saben qué tema nuestra? No, igual sí, debe ser producto de la falta de sueño porque anoche dormí muy poco. ajá. O sea, estoy acostumbrada a dormir porque pues soy una estudiante. Duermo 8 horas por día, 7 y anoche dormí 5. Y no Ujú. estoy acostumbrada. Bueno, yo estoy acostumbrado a dormir un poco menos, siempre ando con Sí, sueño igual. vos siempre dormiste menos igual. Ujú. Siempre fuiste así. Sí, O sea, desde que te conozco. ujú. No Sí, sé sí, por qué sí. es insalubre un poco. Vamos a hablar de eso. Sí, sí. Es necesario. Es justo y necesario charlarlo hoy. Bueno, entonces, como se podrán imaginar, la temática del día de hoy, el título de hoy es... Para nada fue arreglado esto, ¿eh? No. Tipo, El título del día de hoy es La noche también piensa, porque vamos a hablar justamente de el sueño, del sí. dormir, de la importancia del dormir. Habíamos mencionado esto en uno de los programas de la semana pasada, me parece, Ujú. y habíamos dicho que podríamos hablar de esto porque es un tema que obviamente lo vivimos todos, teníamos que vivirlo todos, y últimamente lo vivimos mal, el Sí, sí, sueño. sí. Dormir no es apagar el cerebro, ¿no? Mientras dormimos nuestro No. cuerpo puede estar descansando, obviamente, pero la mente va a seguir trabajando y van a Ujú. pasar un montón de cosas que a lo largo del programa les vamos a contar. Tampoco hay que ver al sueño como una pausa inútil del día, que también es muy, no sé si muy común, pero sí hay mucha gente que dice, por ejemplo, no voy a dormir la siesta porque es tiempo perdido. Y sin embargo realmente lo necesitan. Qué tremenda esa gente. Es insalubre eso. Pasa que No, también vivimos en no. una época... Igual no en todos lados se duerme la siesta. No, no, no. Es algo de Cultura. algunos lugares de Argentina. Cultura. Sí. Pero de todas formas, por ahí te dicen eso, pero vos realmente ves que la persona necesita hacerlo. Sí, o por lo menos desconectar un ratito, ¿viste? Acostarte y hacer nada. Ujú. Mirar el techo, no tener estímulo, no estar pensando en el trabajo. Pero justamente era lo que iba. Vivimos en una época que romantiza o nos motiva todo el tiempo, nos impulsa a estar cansados, parece. Dormir poco se asocia a falta de productividad. eh, Perdón, dormir poco se va... No, no a falta de productividad, tengo que ordenar mi oración. Dormir poco se va a asociar a lo que es productividad, éxito, responsabilidad o hasta esfuerzo. O sea, como que se idolatra a la persona que duerme poco y hace mucho. Ujú. Entonces, lo empezamos a tomar como si descansar fuera perder el tiempo, como vos decías. Y termina gente totalmente agobiada, que vos ves que no puede. O sea, no anda así con ojeras. Sí. Así, pero lo mío es porque me bajó la presión. Sí. Se normaliza este agotamiento constante, ¿no? Sí, sí, sí. Y el problema acá es que el cerebro no está diseñado para vivir cansado. Y justamente el momento que nos dedicamos al sueño es un momento donde se procesan muchas cosas a nivel biológico y a nivel psicológico también. Por eso es tan importante. Es como un momento de pausa y reacomodación para Ujú. toda nuestra persona. Entonces, bueno, mientras dormimos, por ejemplo, algunas de las cosas que hace el cerebro son organizar nuestros recuerdos durante todo el día, consolidar aprendizajes, por eso es muy importante dormir cuando se está estudiando Sí. también. También ayuda a regular emociones, a procesar experiencias que se vivieron durante el día y a limpiar desechos neuronales, todas esas cosas que vamos absorbiendo, que son un montón, Sí, como sí, habíamos sí. visto, pero no todas son útiles para nosotros. Entonces, en este momento es donde el cerebro se limpia de esto, ¿no?
Es que dormir literalmente nos va a ayudar a ordenar un poco la información que tomamos durante todo el día. Ujú. Sí. De hecho, hay un neurocientífico británico, Matthew Walker, que es especialista en sueños y neurociencia y explica que el sueño va a afectar a todos los procesos de memoria, de atención, de salud mental. El sistema inmune obviamente va a estar afectado y atravesado por el sueño y hasta las emociones también van a estar afectadas por el sueño. Piensen la audiencia, imagínense o reflexionen sobre ustedes mismos como a falta de sueño, como el apetito. Si tenemos hambre, estamos de mal humor. Y si tenemos sueño, también nos ponemos de mal humor. O hasta nos quedamos en un estado de somnolencia que parece que estamos hasta bajo efectos del alcohol, te digo, ¿viste? Que te sentís así como somnoliento, así como que estás ido. Sí. Es raro la sensación. Sí, sí. Este autor va a sostener algo muy importante que es, no existe una parte del bienestar humana que no sea afectada por el sueño. Claramente estamos atravesados por la importancia de dormir, ¿no? Ujú. Y cuando dormimos el cerebro no se apaga, porque eso también es algo que por ahí muchas personas piensan que es como un... descansa todo, absolutamente. Pero es importante saber también que durante ciertas fases del sueño el cerebro tiene niveles de actividad altísimos. Especialmente en la fase REM, que es una fase donde hay movimientos oculares muy rápidos. Por eso creo que se llama REM, de hecho. Sí. Retinal Está en Ace inglés. Movement. Ajá. Y en esta fase lo que pasa es que aparecen los sueños más intensos, que aumenta la actividad cerebral y se procesan emociones complejas. Entonces, cuando el cuerpo está quieto, la mente va a seguir muy activa. Esto se puede ver en estos estudios que se hacen, ¿no? Sí. Poniendo En de los encefalogramas. neuroimagen. Ajá. Ajá. Y se puede ver bien cómo se van a activar las distintas partes del cerebro. Se hicieron muchas investigaciones con esto. Sí, de hecho, dormir mal va a estar vinculado se va a complicar mucho más regular las emociones, tolerar frustraciones, porque estamos como más irritables. Concentrarse, obviamente, con sueños es imposible concentrarse. Y tomar decisiones también. A la hora de tomar decisiones, medio que necesitamos todos los puntos anteriores también. Entonces, cuando estamos cansados, todo se va a sentir mucho más intenso. El cerebro agotado va a interpretar peor las emociones y a su vez también va a reaccionar más impulsivamente. Sí. Entonces, ¿por qué necesitamos tantas horas de sueño? Sería la pregunta, ¿no? Porque el sueño no va a ocurrir igual durante toda la noche. Vamos a tener como... las fases. Sí, la fase del sueño así como subidas y bajadas. Quería decir como montañas, pero no me sale la palabra. No es simplemente cerrar los ojos durante 8 horas y dormir todas las 8 horas en el mismo periodo de sueño, sino que mientras dormimos, el cerebro mismo va a atravesar diferentes ciclos y etapas que cumplen funciones diferentes también. Por eso no importa solo cuánto dormimos, sino que también cómo dormimos. Creo que es lo más importante. En este caso no es la cantidad, sino que es la calidad. Sí. Como todo en la vida. Viste también que esto del tiempo de sueño es muy popular, esto de escuchar las 8 horas, pero había leído también que las mujeres de hecho necesitan más tiempo de sueño para funcionar mejor. ¿En serio? Y que tampoco depende, no es algo que va para todas las personas igual. No, y de hecho varía con la edad. Ajá. La gente adulta creo que dormía menos. Los de tercera edad, aunque pensás que van a dormir más, duermen menos. Sí, y los niños necesitan dormir más tiempo que 8 horas obvio. también. Sí. Bueno, yo dormía 2. Sí, re loco. No me sorprende. Igual. Ahora necesito mis 8 horas, me hago la delicada hora, antes dormía 2, dale, media pila. Como decíamos con Flor, el sueño justamente va a funcionar en ciclos. Durante la noche vamos a atravesar varios ciclos de sueño que duran aproximadamente 90 minutos cada uno. Dentro de esos ciclos aparecen distintas fases. Tenemos el sueño liviano, que es cuando recién arrancamos el sueño profundo y el sueño REM. El cuerpo necesita pasar por todas estas fases durante los 90 minutos para recuperarse bien. Pero eso a veces o alguien puede dormir muchas horas y despertarse igual de cansado. Sí. Sí, eso suele pasar mucho, ¿no? Sí, sí. El sueño profundo es la etapa más reparadora físicamente, obvio, ¿no? Y hay muchas veces que justamente el sueño se corta cuando estamos llegando a ese momento. A eso puede que no se complete bien un ciclo de sueño, puede generar que vos te despiertes cansado igual, aunque hayas dormido lo suficiente. Que yo creo que debe ser esos momentos que vos sentís que te acostaste a dormir o dormiste 1 hora. Para mí, en esos momentos es cuando vos decís, no descansé nada, sí, evidentemente. Sí, sí. Bueno, en la fase de sueño profundo lo que pasa es que va a disminuir la frecuencia cardíaca, el cuerpo va a relajar mucho más los músculos, se van a liberar hormonas del crecimiento,
se va a fortalecer el sistema inmune y el organismo se va a recuperar de todo el desgaste que sufrió durante el día. Es como que en ese momento el cuerpo literalmente se repara por completo. Por eso cuando dormimos poco, varios días, nos enfermamos más fácil, porque vamos a estar más agotados, sentimos el cuerpo pasado y baja la energía corporal también. Sí. Todo lo que necesita el cuerpo para defenderse lo va a tener en muy bajos niveles. Y en la fase que estábamos hablando hoy de sueño REM o de movimientos oculares rápidos, es una de las fases más locas en todas estas que pasa el cerebro, porque en ese momento el cerebro está muy activo. Aparecen sueños intensos, se procesan emociones, se consolidan recuerdos y se va a organizar la información aprendida. Imagínense todo lo que tiene que hacer el cerebro en ese momento para hacer todas estas funciones juntas, ¿no? Es justamente el momento en donde el cuerpo, por ejemplo, empieza a tener tipo espasmos. Viste que hay gente que cuando está durmiendo empieza a los movimientos ahí raros. ¿Sabes que también escuché mucha gente que se mueve mientras... O sea, sí, todos nos movemos mientras dormimos. Pero la otra vez estaba hablando con alguien y me cuenta que para dormir tiene que mover los pies. Y te lo juro que lo hace. O sea, por ejemplo, recién se está empezando a dormir y mueve los pies. Tipo, está así. ¿Podés bajar un poco la ansiedad? O sea, un segundo de tu vida puedes disminuir ese acelere, por favor. Pero es muy loco. No sabía que podría ser. Mi mamá, por ejemplo, tiene... un trastorno, dice que se llama trastorno, la verdad, ni idea. Trastorno de la pierna inquieta. Te lo juro. Se acuesta a dormir y está con la pierna así. Y vos, como los conejos cuando sí. Mami, por favor, deja la pierna. La pierna, mami. Dormí. Pero dormí tranquila, ¿viste? Pero bueno, volviendo al sueño REM, mientras dormimos el cerebro sigue trabajando muchísimo. Incluso hay estudios que muestran que el sueño REM ayuda a procesar situaciones emocionales difíciles. Como si el cerebro intenta acomodar, vamos a decir, emocionalmente lo vivido, ¿no? Sí. Bien, tiramos mucha información. Sí. Hagamos un repaso, ¿no? Un repaso de todo lo que hablamos en el primer bloque. Básicamente que hoy el tema es dormir. Dormir, vamos de vuelta. Porque Abby recién se está despertando. Ay, le juro que esto sentí literal. Nunca más no hagan CrossFit. Hoy vamos a hablar de dormir, de la importancia del dormir, y estábamos hablando de cómo el cerebro va a seguir activo a pesar de que el cuerpo esté descansando en ese momento. El cerebro va a seguir activo y va a pasar por muchas fases. Sí. Durante este bloque estuvimos nombrando algunas cositas de todas estas fases, pero a lo largo del programa, que vamos a estar hasta las 6 de la tarde hoy, vamos a ir contando qué pasa en cada una de estas fases, qué pasa cuando no dormimos bien. Vamos a hablar también del insomnio, que es algo que es muy común de escuchar y que mucha gente también piensa que insomnio es no dormir, pero sin embargo no es solamente eso. Y también vamos a ver qué pasa durante las distintas etapas del sueño, ¿no? Cómo va funcionando el cerebro en cada una. Hay algo curioso en todo esto, es que el cuerpo, aunque esté agotado, muchas veces la mente no se va a terminar callando, no se va a callar. Y justo ahí aparece una de las experiencias más comunes en nuestra época, que es que la gente llega cansada a la noche y aún así no puede dejar de pensar. Y esto se va a ver manifestado, o se va a ver manifiesto, en toda la rutina del sueño, en cómo le afecta a la hora de dormir, en cómo descansa esta persona, ¿no? Así que, ¿qué te parece, Flor, si... qué canción tan... Mis canciones son temáticas hoy. Son temáticas hoy. Las mías son más así más como que vamos a dormir una siesta. Verdaderamente. Así que bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música y volvemos en un ratito? FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Volvimos. Estamos escuchando Dream Lover de Mariah Carey. Ahora estoy bien. Se recuperó mi amiga. Sí. Me fui a lavar la cara, agua fría, matecito. Ya no tengo sueño. Ya no me bajo la presión. Ya está. Bueno, y para los que recién se suman o los que se olvidaron lo que estuvimos hablando en el primer bloque, capaz durmieron mal. Sí, duerman, porque si no les afecta el proceso mental de la atención y la memoria.
Capaz durmieron mal. Desubicada. Bueno, estábamos hablando sobre la importancia del sueño. Justamente. Y ahora vamos a hablar justamente de cómo en la noche cambia la forma en la que pensamos y en la que sentimos. Cuando todo se apaga, la mente va a quedar más expuesta y van a aparecer pensamientos intrusivos, ansiedad, recuerdos, miedos también, y una sensación emocional que es mucho más intensa. Muchas veces no es que los problemas sean más graves de noche, sino que estamos más vulnerables para procesarlos, Sí, ¿no? sí. La pregunta que nos lleva a todo esto que está diciendo Flores es ¿por qué pensamos distinto en la madrugada, no? Hay algo muy común que seguramente les pase a muchos de los oyentes y a mucha gente, es que durante el día podemos funcionar relativamente bien, podríamos decirlo, ¿no? Trabajamos, estudiamos, hablamos con otros, nos relacionamos, nos distraemos, hacemos actividades que nos gustan, pero cuando llega la noche nos acostamos y de golpe en nuestra cabeza parece que todo se activa un poquito más. Seguramente los oyentes se sienten bastante identificados, yo me siento identificada. Comienzan a aparecer, no sé, conversaciones repetidas mentalmente, preocupaciones exageradas, ansiedades, algunos recuerdos incómodos. Díganme si no les pasó, decime vos, Flor, si no les pasó que se empiezan a acordar una conversación que tuvieron y dicen, ay, acá hubiera respondido otra cosa. Sí. Qué bronca. Sí. Empiezan a imaginarse qué va a pasar en el futuro, a qué nos vamos a tener que... Nos estamos preocupando verdaderamente de algo que todavía no pasó y todavía no llegó en nuestras vidas. Pero todo esto desde la psicología podemos llegar a decir que tiene alguna explicación, no se preocupen, es algo que nos pasa a todos y la psicología obviamente lo estudió y tiene que ver con la reducción de los estímulos externos a la madrugada, ¿no? Durante el día todo el tiempo nuestro cerebro está ocupado. Pantallas, ruidos, vínculos, mensajes, responsabilidades, conversaciones que tenemos. Pero de noche todo esto va a disminuir un montón, ¿no? Porque nos encontramos solos, en silencio. Bueno, por ahí no estamos durmiendo solos, pero por ahí está todo en silencio. Nos encontramos con nuestros pensamientos. Durante el día, lo que fingimos demencia, a la noche ya no tenemos lugar de fingir demencia. Entonces va a aumentar el ruido interno. La mente queda más sola consigo misma y muchas veces aparecen pensamientos que durante el día podíamos medio que no sentirse, digamos. Como que la noche va a amplificar lo que en el día apenas se susurra, digamos. Sí. Además, otra cosa que pasa de noche es que estamos más cansados física y emocionalmente, ¿no? Después de estar todo un día activos. Y el cansancio va a afectar mucho a la regulación emocional, como veníamos adelantando en el primer bloque. Entonces, cuando el cerebro está agotado, va a tolerar peor la incertidumbre, piensa más negativamente, exagera algunas amenazas o algunos hechos que vivimos y tiene menos capacidad para ser más relativo a las cosas que le pasaron, ¿no? Entonces, capaz, se viene a la mente un recuerdo o algo pequeño y se hace o se siente como algo enorme. Por ahí un mensaje sin responder se siente como rechazo, como abandono, como una tragedia completa. Pero realmente solo está armado por la ansiedad nocturna. Tal cual. Es justamente esto, existe algo que todos los compartimos en realidad, o por lo menos la mayoría de las personas los compartimos, que es la ansiedad nocturna, que es cuando sentimos aceleración mental al acostarnos, que empiezan a venir como demasiados pensamientos, dificultad para apagar estos pensamientos justamente, una sensación de alerta constante, preocupación excesiva por el futuro, como estábamos hablando. Y algo interesante es que muchas veces la ansiedad no aparece durante el día, sino que recién cuando la persona se detiene. Porque mientras estamos ocupados, claro, podemos distraernos emocionalmente o no pensar en lo que estamos, en los pensamientos que se nos avecinan, los podemos evitar, pero la noche nos obliga más a encontrarnos con nosotros mismos, podemos decir. También algo que va a aparecer muy frecuentemente, no sé si te pasa, Flor, son los pensamientos intrusivos. Son estos pensamientos que aparecen de manera no deseada e irrumpen automáticamente. Como los recuerdos incómodos, como vergüenzas viejas, de momentos que ustedes dicen, ay no, ¿por qué hice esto? ¡Qué vergüenza! Escenarios catastróficos por ahí, no sé. Se imaginan que puede llegar a pasar algo horrible cuando todavía no tenemos nada asegurado. Preguntas existenciales. A mí siempre se me viene... ¿Qué va a pasar acá a 3 años? No sé. Y ahí empiezo a meditar. Yo no quiero escuchar este pensamiento, yo medito. Quiero dormir bien.
A mí me pasa que se me ocurren antes de dormir muchas preguntas existenciales. Tipo, de tus preguntas. Ajá. De tus preguntas que ni el chat te las va a poder responder. Y te una digo. lleva a la otra, ¿viste? No. Entonces, como que me quedo... Sócrates. Hay que decirle Flor Sócrates, ya no es Flor Sosa, Flor Sócrates. Me quedo así pensando y digo, güey, y me duermo. Qué profunda la vida. Y se despida. Tal cual. Algo muy importante acá hay que tener en cuenta, como ven, los pensamientos intrusivos que vamos a tener no quieren decir que sí o sí van a pasar estos pensamientos o estas imágenes que tenemos, sino que el cerebro va a producir miles de pensamientos por día, que algunos obviamente van a ser completamente absurdos e irracionales, pero el problema va a aparecer cuando nos asustamos con un pensamiento o intentamos controlarlo desesperadamente o empezamos a creer que pensar algo significa que es una verdad absoluta, ¿no? Uh-huh. Probablemente también se manifieste en sueños. Ya vamos a hablar de los sueños más puntualmente, pero probablemente todas estas cosas, y más si tienen una carga negativa antes de dormir, se van a manifestar en los sueños también después. Sí. Pero también hay algo emocional muy fuerte que pasa en la madrugada, que es la sensación de vulnerabilidad, porque, bueno, como decimos, en la noche hay menos ruido, hay menos gente despierta, menos movimiento, menos sensación de compañía. Por más que se duerma con otra persona, igual es como que te sentís solo en ese momento, ¿no? Entonces, psicológicamente va a aumentar la sensación de soledad, el miedo, la angustia, la percepción de desprotección, porque estamos como con mucho vacío alrededor. Sí, sí, sí. Entonces, muchas personas, ante esta sensación fea que puede generar a veces todo esto, dejan música prendida, se duermen con una serie de fondo, ponen podcast, sí. Necesitan como un ruido blanco. Sí, ruido de Ahora fondo. hay ruido de todos los colores de fondo. Ey, el ruido marrón me reayuda a concentrarme. Yo no sé cuál es la diferencia de los ruidos y por qué los ruidos ahora tienen colores. Uh-huh. Pero el ruido marrón o el ruido rojo... Son distintas frecuencias. Ah, y deben activar... Para las ondas. Ah, claro. Unas activan las alfa, otras las gamma. Ah... Sí. Sí, me reayuda a estudiar. Uh-huh. Las ondas, los sonidos marrones y los rojos. Uh-huh. Me focalizan un montón. Sí. Re loco. Después también hay personas que dejan las luces prendidas, también. Ajá. Y no siempre es por costumbre necesariamente, a veces sí, pero a veces es una forma de no sentirse completamente solos con sus pensamientos, como algo regulador se podría decir, ¿no? Sí. Ah, bueno, hablando de regulador también, volviendo a lo emocional que hablábamos hoy, el dormir mal también va a afectar a lo que es nuestro cerebro emocional, lo que se denomina cerebro emocional, donde hay estudios que muestran que esta privación de sueño o esta complicación a la hora de dormir aumenta la reactividad de la amígdala, es decir, que la amígdala va a estar mucho más activa. Esto quiere decir que una estructura cerebral relacionada con emociones como miedo, ansiedad, alerta, no cumple bien su trabajo, digamos, es decir, que no va a poder reducir o no va a poder controlar estas emociones, ¿no? Uh-huh. Cuando dormimos mal, justamente, nos vamos a sentir que el mundo es una forma mucho más intensa y amenazante frente a estos momentos de que no podemos dormir. Sí. ¿Qué pensamientos te suelen aparecer cuando no podés dormir? ¿Suelen ser negativos o son más de todo? De todo. Igual no me está pasando últimamente que no pueda dormir. Uh-huh. Me pasó sí la semana pasada, pero porque estaba en época de finales y todos sabemos qué pensamientos se te vienen en época de finales, que es repasar la materia. Y si no puedo repasar la materia porque hay una parte de mis apuntes que me olvidé, me tengo que levantar a mirar. Porque verdaderamente empieza como un ciclo que yo no me acuerdo qué hay y me tengo que levantar a mirar qué hay en mis apuntes. Pero no, hace mucho me pasa que no puedo dormir. Yo me acuerdo que para algunas materias cuando las estaba estudiando me despertaba a mitad del sueño y me ponía a decir cosas de la materia. Sí, seguramente mi cerebro estaba procesando la información, pero yo me despertaba y hasta que no me respondía la pregunta, no me dormía otra vez. Me pasó con psicofármaco. Bueno, pero encima son materias pesadas, digamos. Claro, sí. ¿Vos preferís silencio rotundo para dormir o podés dormir con un poco de sonido? No, siempre duermo con un poco de sonido. ¿Qué pones, tipo? Pongo meditaciones, que nunca hago la meditación, siempre me duermo cuando empiezo nomás.
Si no pongo distintos sonidos así relajantes, ya sea de agua, de fuego prendido, ¿viste? Ah, sí, el ruidito como de la llama. Ajá. Sino también así cosas más como espirituales, Mirá, budistas, tipo cuencos tibetanos, todas esas cosas, sí. Bueno, yo por ejemplo, si no puedo dormir, porque suelen ser muy pocas veces, pero pónganle que justo ese día descansé muchísimo, dormí todo el día y claro, a la noche me acuesto a dormir y se me complica un montón. En esos momentos sí pongo meditaciones guiadas, o por ahí si veo si estoy muy estresada y estoy toda muy contracturada, también hago meditación, pero para tipo reducir el estrés o la ansiedad. Pero soy una persona que puede dormir con sonido. Si hay música de fondo, tipo joda, o sea, sí. Hay una juntada en mi casa y la música está en el quincho, ponele, en mi cocina. No me molesta para dormir. Sí. O sea, duermo igual. No, tampoco. Yo me pongo así y me dormí. Verdaderamente, tengo mucha facilidad. Cuando seas grande, te vas a dormir adelante de la tele. Sí. No, en las reuniones familiares, ¿viste? Cuando se pone uno así y se duerme. Voy a ser yo esa tía, te lo juro. Ay, la tía se tomó un vino, mirá lo que está haciendo, tía, despertate. ¿Qué tía, no? Si ni hermanos tengo. Sí. Bueno, los hijos de mis amigas, tus hijos, Flor. Ay, la tía Abby otra vez. Ay, la tía Abby va a venir, va a traer su vino y se va a dormir, mamá. No, qué vergüenza. Y se pone a hablar de todo esto budista y meditar. Y trae los saumerios, no. Sí. Bueno, suele pasar. Le invitamos a la audiencia también a que nos cuente, obvio, ¿no? Pueden escribirnos al 3764-727704 para contarnos qué cosas hacen antes de dormir o qué cosas les pasan cuando están durmiendo también. Sí. ¿Te pasó alguna vez, Flor, que a mí, viste en la secundaria? No, bueno, también en pandemia, como que se te desregulaba el sueño y te dormías muy tarde. Y no sé por qué a las 3 de la mañana comenzaba como un ritual de motivación que vos decías, listo, acá me pongo las pilas, la rompo. Voy a ser mi propia jefa, voy a empezar el gimnasio, voy a comer sano. No, al otro día me levanto y como que si nada pasó. Pero a la madrugada me agarra ese como shock de motivacional cuando estoy despierta a la madrugada, nada que ver. Nada que ver, yo no sé qué onda, es otra Abigail de repente. No, nunca me pasó. Bueno, a mí me pasa la eso. La verdad que no. Cuando paso mucho tiempo despierta, digamos, a la madrugada. Igual me cuesta mucho, yo verdaderamente odio dormir tarde. Tiene que ser como un cumpleaños o algo así para que yo verdaderamente diga, bueno, vale la pena dormir tarde. Pero ya es una edad en la que estamos muy grandes para dormir tan tarde. Al otro día me levanto tarde, no puedo disfrutar del sol, no puedo disfrutar del mate de la mañana. Y te cuesta más todo después al otro día. Sí. Pero bueno, hay eventos que vos decís, sí, vale la pena. Los cumpleaños, por ejemplo, de los amigos. Sí. Bueno, y con todo lo que estábamos hablando en este bloque, sabemos que también esta ansiedad que se genera antes de dormir es muy común, capaz en estas épocas más todavía por la incertidumbre que hay en general, ¿no? A nivel social, capaz justamente antes de dormir aparecen como todos estos problemas de el trabajo, tengo que ver si me va a alcanzar para pagar esto, aquello. Obviamente eso va a generar mucha ansiedad. Y no le podemos dar una solución a las personas para esos problemas, pero sí decirles que importa muchísimo que puedan tener un buen sueño y que puedan buscar alguna forma de, antes de dormir, poder tener un momento de relajación con ustedes mismos, poder bajar todas estas ansiedades para poder tener realmente un sueño que sea sano. Y que al otro día, además, puedan levantarse y también pensar mejor, solucionar mejor estos problemas, porque van a tener más recursos cognitivos, literalmente. El cerebro va a funcionar mejor para que puedan funcionar mejor, pensar mejor al otro día respecto a eso. Sí. Así que bueno, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar un poco de música? Volvemos al tercer bloque con un poco de hablar, ¿no? De cómo el universo raro que va a inventar nuestra mente cuando dormimos, ¿no? Un poco de los sueños que aparecen, las preguntas que nos aparecen. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música, que se van a dar cuenta que la elegí yo. Y enseguida volvemos. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas.
Estamos de vuelta en el tercer bloque de nuestro programa de hoy. ¿Qué estamos escuchando, Abby? Llora, llora de Emilio J. y otra cantante que no me acuerdo el nombre. Qué loco, Flor, que ya estemos terminando la primera hora, ¿no? Ujú. Pasa Pasó rapidísimo. rápido. Y Sí, eso sí. que empecé para atrás. Pero está pasando muy rápido. Justamente estábamos hablando un poco del sueño y de cómo descansamos y las rutinas que tienen las personas antes de dormir o el vínculo que tienen con el descansar, como en estas sociedades actuales nos impulsan todo el tiempo a estar cansados, a dormir poco, a descansar poco, a estar todo el tiempo hiperconectados, lo que nos lleva por ahí a la hora de dormir, estar como un poco ansiosos, no poder conectarnos bien con la hora del descanso. Pero bueno, hablemos un poco cómo los sueños también van a tener una experiencia bastante extraña. Y son experiencias extrañas y a su vez también son una experiencia lo más humana que existen. Porque no sé otros animales si tienen sueños, ¿no? La verdad no sé, no O sea, investigué. cómo sueñan, digamos. A eso Claro. voy. Viste que los perros a veces cuando están durmiendo mueven las patitas. Sí, no, mi perra ladra. Sí, Roma también Sí, sí. hace como gruñiditos así. Para mí que tienen algún tipo de sueño, Sí. deben estar corriendo en algún lugar. O peleándole a alguien, algo así. Sí. Mientras dormimos los humanos, justamente el cerebro va a seguir creando emociones, imágenes y relatos, incluso cuando perdemos el control consciente de esto, es decir, cuando estamos durmiendo. Y quizás lo más impactante de esto es que cuando dormimos seguimos siendo nosotros, no es que nos desconectamos como pensamos que pasa. Aunque de alguna forma nos vinculamos de una forma mucho más emocional, desordenada y hasta vulnerable. Cuando estamos despiertos, siempre estamos pensando cómo nos vamos a vincular de una manera más racional, teniendo cuidado de los límites. De hecho, tengo una pregunta para los oyentes que... ¿Se acuerdan por ahí cuál fue el sueño más raro que tuvieron? Todos tenemos sueños raros. Ujú. Todos. ¿Vos tenés algún sueño raro, Flor? Tengo uno que no me lo olvido desde que tenía, no sé, como 8 o 9 años. ¿De qué se trata? Estaba en la casa de mi abuela y yo tenía una... ¿Viste las calecitas chiquitas? Sí, sí, de esa salí despedida y me abrí la cabeza. Ay, ay, ay. Bueno, tenía una de esas en la casa de mi abuela. Ajá. Y ¿viste el villano de Lazy Town? Sí. A mí me daba un poco de miedo ese personaje cuando era chica. Y nada, una vez soñé que yo salía al patio de la casa de mi abuela y que me empezó a perseguir él. Y empezamos a dar vuelta alrededor de la calecita. Tipo Él- re dibujito. Sí, él literalmente podría haberse estirado y alcanzarme Sí. porque encima medía 2 metros el personaje, ¿no? Pero es muy gracioso y es como que nunca se me borra ese sueño. Fue muy random. Tuve un sueño muy absurdo también, parecido así, cuando yo era chiquita, que posta tampoco me lo olvido, que era de un conejo. Estábamos en mi casa y vino un conejo y yo le estaba mimando. Y después ese conejo, no sé por qué, estaba el marido, el que era marido novio de mi tía en ese momento, mi papá, mi mamá y yo. Y el conejo viene y el marido de mi tía me dice, no le toques porque él es malo. ¿Y sabes a qué conejo se parece? O es por lo menos al de La vida secreta de tu mascota. Ajá. Bueno, a él. Y yo estiro la mano para mimarle igual y el conejo abre la boca gigante y se transforman los ojos rojos. Ay, qué feo. Sí, sí. La parte traumática viene después igual. ¿Qué pasa? Yo recién me había mudado a mi casa, a la casa donde ahora seguimos viviendo, tipo nuestra nueva casa. Y yo fui a la pieza de mis papás a querer dormir con ellos. Y mi papá no, porque vos sabés la cantidad de chicos que hay que no tienen pieza. Dormí en tu pieza. Y yo verdaderamente, mis papás no me creían que yo tuve una pesadilla con un conejo. Claro, ¿quién te va a creer que un conejo se va a transformar en un conejo malo, ¿me entendés? Ajá. Era Bad Bunny. Sí. Por eso. Viste, está todo conectado. Pero re loco. Y no me puedo olvidar más de ese sueño. Después soñé con la Virgen. Capaz que la Virgen me estaba llamando para que no sea monja. Ajá. No me di por aludida, yo. Ay. Yo monja no, perdón. Pero soñé con la Virgen que me decía que mi vida iba a estar iluminada y bendecida. Qué lindo. Sí, sí, pero capaz que era porque estaba traumada con el colegio católico, no sé. También. Sí. Bueno, hay algo rarísimo en los sueños. Porque cuando cerramos los ojos perdemos la conciencia del mundo exterior, Ajá. ¿no? Y aún así la mente va a seguir trabajando como le veníamos explicando. Seguimos sintiendo, seguimos recordando, seguimos teniendo miedo, de hecho, díganme si no tuvieron sueños donde tuvieron miedo, o seguimos hasta extrañando personas, te puedo llegar a decir. Soñamos con personas que ya no están o ya no están en nuestra vida. Sí. Entonces, bueno, el cerebro nunca termina de apagarse del Ajá. todo y justo en los sueños se puede ver, es lo que recordamos nosotros de toda la actividad mental Sí, que hay, sí, ¿no? sí. En ese momento.
Encima debe ser verdaderamente muy poco lo que terminamos recordando De todo de lo que que verdaderamente pasa en los sueños. Ujú. Sí, sí. Bueno, durante el día, como estaba diciendo Abby antes, vivimos bastante organizados mentalmente. Ujú. Entonces, pensamos qué decir, qué mostrar, qué nos callamos. Intentamos ser coherentes racionalmente y también funcionales, ¿no? Ujú. Para todo el mundo que nos rodea. Pero cuando dormimos esto cambia. Sí, sí, obvio. Nos pasamos a hacer... ya no funcionamos desde la lógica, sino que funcionamos más con la emoción. Por eso soñando podemos ver con alguien que ya falleció, ya murió, ya volver a lugares que ya no existen, o sentir miedo sin algún motivo. También nos podemos enamorar de... Ay, yo una vez soñé con One Direction, amiga. La sensación... ¿Nunca te pasó que soñaste con ser mamá? ¿Que eras mamá? ¿Sabes qué no? Ay, no, es la peor sensación que vas a sentir en tu vida, te lo juro. Te arrancan un hijo. Te arrancan un hijo verdaderamente. Yo muchas veces me desperté. No, encima el peor fue que yo estaba durmiendo, tipo me acosté con mi bebé, no le podía ver la cara, eso sí, o sea, hasta el día de hoy no me puedo acordar su cara, pero estaba con mi expareja, el bebé en el medio y yo del otro lado, tipo, éramos una familia, tipo. Ajá. Y estábamos durmiendo así abrazados y cuando yo me despierto, no estaba el bebé. ¿Y mi bebé? Yo soy mamá, ¿me entendés? Y fue horrible. Ay, sí, fue muy feo. Sí. Pero bueno, podemos tener estos sueños que no tienen mucha lógica, claramente. Yo no soy mamá, nunca fui mamá, no tuve un hijo. También podemos soñar con enamorarnos, estuve con One Direction. One Direction fue a la casa de mi abuela a merendar conmigo. Y yo me enamoré. También podemos llorar o podemos vivir escenas completamente absurdas, como que One Direction vaya a la casa de mi abuela a merendar. Como si fueran completamente normales, ¿no? Y esto pasa, por eso decimos que soñar es bastante extraño, porque durante una hora dejamos de dirigir nuestra propia mente y aún así seguimos siendo nosotros mismos. Ujú. Yo, completamente enamorada de One Direction en la vida real, y One Direction, mira lo de mi abuela. ¿Sabes qué? Me parece raro que nunca soñé con famosos que me gustaban mucho y que consumía tipo durante mucho tiempo, muchas ¿Nunca horas. soñaste? No. O fueron como sueños muy así cortitos donde me parece súper raro. Vamos a hablar de Freud más adelante, pero Freud habla un poco de esto, de cómo el inconsciente se va a dar manifiesto en los sueños, y a mí me repasa eso. Mi inconsciente usa mucho los sueños. Todas mis fantasías, mis deseos, yo los cumplo en mis sueños. Ah, mira. Mucho, pero Ujú. es tipo en todos los ámbitos. Tengo ganas de comer una comida, en mis sueños los sueños que estoy comiendo esa comida. Ujú. Y así con muchos otros ejemplos. Wow. Sí, re loco. Bueno, antes de ir a Freud, vamos a hablar desde el punto de vista neurocientífico, porque tienen una explicación también para qué son los sueños, y nos van a decir que serían una mezcla enorme entre memoria, emociones, deseos, preocupaciones, experiencias recientes, Ajá. estímulos aleatorios y cosas que el cerebro todavía está intentando procesar. Entonces, mientras dormimos, como decíamos, el cerebro va a seguir activo, va a activarse mucho las áreas emocionales. Ujú. Y eso explica algo muy importante, que es que en los sueños no va a importar tanto si tiene sentido o no lo que está pasando, Claro. lo racional queda más a un lado y va a importar más cómo se siente esto que está pasando, ¿no? De hecho, Freud lo pregunta así. ¿Qué sentiste cuando estabas soñando? ¿Qué estabas soñando? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pero quizás los sueños no son ese único lugar donde el cerebro deja de preguntarse si algo tiene lógica y se concentra solo en la emoción, porque ni siquiera en el día a día nos comportamos de esta manera. Ujú. Hay algo que le pasa a muchísima gente, seguramente vos te sentís identificada, Flor, y la audiencia también. Soñar con personas que no veía hace años, amistades viejas, exparejas, familiares, compañeros de escuela. A mí me pasó... Yo no quiero decir que mi peor pesadilla es que haya una juntada con la gente de la secundaria y de la primaria, porque tampoco es que terminó todo tan mal, pero me pasó una vez que soñé que era una reunión, una juntada de la secundaria con todos mis compañeros de la secundaria. Y yo decía, ¿qué hago acá si yo me prometí que nunca iba a venir a estas juntadas, ¿me entendés? Pero bueno, volví a soñar con todos ellos. O gente que conscientemente capaz ni lo pensás en el día a día, pero lo soñás. Ujú. No sé si te pasa. Sí. A mí me suele pasar. Me pasó una vez que soñé que se juntaron todo el curso de la facu y de la Ajá. secundaria. Y era como muy raro. Rarísimo. Sí, porque... Rarísimo ese crossover, Sí, rarísimo. Sí, sí. ¿Sabes qué otro sueño tuve alguna vez? Fue antes de empezar en el bachi en la secundaria.
Que yo era consciente de que mis compañeros de curso ya se conocían 2 años antes que yo. Claro. Entonces la ansiedad que yo tenía el día antes de entrar era mucho, era la secundaria encima, yo como que tenía muchas expectativas. Y la noche antes soñé que estaba entrando y que veía como mucha gente que venía hacia mí, todos con el uniforme y no veía las caras. No, qué loco. Ajá, pero era como que yo estaba, literalmente el sueño fue entrar a la secundaria, cruzarme con un montón de Ajá. gente nueva. Es que encima vos la gente que estaba en la secundaria no la conocías. No, Entonces no podías ver sus caras. Ajá. Muy loco. Sí, sí. Muy loco. Me pasó también, ¿sabes qué me pasó algo muy loco? ¿Sabes qué me pasó? Que me pasó algo muy loco. Soñaba siempre con un mismo tipo. Pero frecuentemente. Habrá sido así como un año entero. Era la misma cara en todos mis sueños. pero Y- ¿lo conocías? No. Y empezó... Seguramente sí, en algún momento lo vi, pero Ujú. no conscientemente lo registré, digamos. Ujú. Pero me empezó a pasar en los sueños, que los sueños se me empezaron a hacer sueños muy conscientes o muy vividos, porque yo le veía al tipo y ponele que en mi sueño yo estaba sentada acá, hablando con vos, y el tipo parado ahí. Entonces yo te decía, esto es un sueño, porque yo a este tipo ya lo vi en mis otros sueños, ¿me entendés? Era como Ajá. que a partir de él yo me daba cuenta que era un sueño. Y no podía tener sueños normales porque aparecía el tipo y yo me daba cuenta que yo estaba soñando y me despertaba. Qué Era loco. muy feo y nunca me pude hablar y después desapareció. Pero sí me era tétrico porque estaba el tipo parado ahí. Ajá. Rarísimo. No interactuaba. No, sí, estaba ahí, era un personaje agregado, Ujú. innecesario. Pero bueno, sin embargo, todas estas personas o todas estas cosas que soñamos aparecen cuando estamos dormidos, claramente, y a veces incluso con una precisión muy impresionante, con las voces precisas, los gestos. Hoy me pasó algo en la facultad, lo voy a contar ya que estamos hablando de la voz. ¿Te acordás que ayer estábamos hablando de extrañar o por ahí cuando nos volvemos a recordar a una persona por una voz? Ujú. Iba caminando en la facultad y escucho una voz. Escucho una voz, amiga, pero real. O sea, Ujú. no escucho voces. Pasé por enfrente de un aula y escucho que alguien dice algo. Y dijo, ¿por qué pusieron 2020? Y dije, ay, yo esta voz la conozco de algún lado. Voy a Bedeli, estoy con los Bedeli ahí, hablo un rato. Cuando vuelvo a pasar, no veo quién estaba dentro. Pasó toda la mañana, tipo 12, vuelvo a pasar y era la profe Romy. Y re loco, porque yo reconocí la voz, pero no se me podía venir a la cabeza quién era. Ujú. Re lo que me acordé del programa del martes. Sí. Bueno, entonces, todo esto que soñamos, volviendo a los sueños, puede llegar a ser muy movilizante porque muestra algo muy fuerte, que es la memoria emocional nunca deja o nunca desaparece por completo, ¿no? Sí. El cerebro no va a guardar solamente datos sobre las personas, sino cómo nos hacían sentir estas personas, que Ajá. eso también lo nombramos muchas veces, ¿no? Entonces, hay personas que capaz despiertos, superamos, olvidamos, pero el cerebro sigue buscando a esas personas cuando estamos durmiendo. Sí, sí. O sigue recordándolas, como decíamos antes. Y quizás por eso también hay algunos sueños que nos dejan muy sensibles cuando nos despertamos, porque durante unos minutos sentimos que alguien o volvió a existir, o un vínculo volvió a ser como antes, o cosas como estas. Suele pasar mucho cuando soñamos con alguien que ya murió, ¿no? Sí, sí, sí. Que después te despertás y Te está quedas como... raro. Sí, Te quedas así como con algo en el pecho, ¿viste? Con una Ujú. sensación sumamente extraña. sí. Otra cosa muy impactante y que suelen pasar en los sueños es que muchas veces soñamos con versiones viejas nuestras. No sé si te pasó, pero yo, por ejemplo, volví a soñar que estaba en la infancia, por ejemplo, que estaba jugando con mis amigas de nenita, Ujú. o en la secundaria que volvía a salir con mis compañeros, no sé, muy raro. Sí. O estar en clases. Eso sí soñé. Estar en clases y ver, y tipo estar en la secundaria de nuevo. Estar por él en, no sé, química, que fue mi Ujú. peor enemiga toda la secundaria. Muy impresionante. Como los sueños recurrentes también que se frecuentan, como llegar tarde o correr y no avanzar, caerse, estar desnudo, aparecer desnudo en un lugar, no sé si te pasó, a mí me pasó. Ujú. Perder los dientes. Y todo esto va a estar muy relacionado a lo que es la psicología porque justamente se va a poder explicar a partir de vivencias de estrés, ansiedad, incertidumbre, opresión emocional, que lo vamos a manifestar de alguna u otra forma, lo vamos a resignificar, podríamos decirlo, en los sueños de alguna u otra manera, ¿no? Sí. También están las pesadillas, ¿no? Que son mucho más profundas que un mal sueño, Ujú. porque el cuerpo va a reaccionar como si el peligro que estamos sintiendo dentro de lo que vemos en el sueño es Es real. real.
Entonces podemos despertarnos llorando, con el corazón acelerado, transpirando o con una angustia real, con miedo que lo podemos sentir cuando nos despertamos. Aunque nunca haya pasado nada, pero lo que pasa es que el cerebro emocional no va a distinguir tan fácilmente entre lo que es amenaza imaginaria y amenaza real. Eso también pasa cuando estamos despiertos, ¿no? Entonces muchas veces las pesadillas aparecen en momentos también donde hay mucha ansiedad, donde hay agotamiento, duelo, estrés o conflictos emocionales fuertes también, y se manifiestan estas emociones en las pesadillas que tenemos. Sí, acá también va a entrar un poco Freud, donde él decía que los sueños eran gran parte del inconsciente, como veníamos hablando, que expresaban algún tipo de deseo reprimido, de conflictos internos que tengamos nosotros mismos, o también las emociones ocultas que tengamos, ¿no? Uh-huh. Para él, justamente, nada de lo que pasaba en los sueños era casual, sino que todo podría interpretarse, y claramente esto modificó toda la historia de la psicología. Sí. Hoy la neurociencia, como hablábamos hoy, tiene una mirada mucho menos simbólica y más biológica, podríamos decirle, en lo que ellos dicen que los sueños van a procesar emociones, van a acomodar, medio que dicen lo mismo, pero Freud, utiliza otras palabras, otros conceptos, sino que lo que vamos a estar haciendo es acomodar las vivencias que tuvimos de alguna u otra forma en los sueños. Acomodar recuerdos, emociones, experiencias, consolidar la memoria. Sí. La diferencia capaz más notable es que Freud los usaba para hacer análisis simbólicos de los sueños. Sí. Pero el fin de para qué se sueña, capaz sí se puede encontrar algunos puntos en común entre ambas cosas, ¿no? Sí. Aunque hay explicaciones neurobiológicas posibles, vamos a tener que ir a una pausa y vamos a tener que volver después y vamos a tener que seguir hablándolo después. Ajá. Así que en un ratito volvemos, escuchamos un poco de música y seguimos hablando un poco de la explicación neurobiológica o neurológicas posibles que existen para los sueños. Una estación, un estilo. Que suena como el otoño. Se escucha mejor con una radio que entiende tu estilo. La brisa se desliza suave entre los rincones adormecidos de la tarde. El otoño nos envuelve en su abrazo de ocres y dorados, invitándonos a detenernos. La Académica FM 98.5 y 90.1. Que este momento sea un encuentro con la radio que te acompaña todo el tiempo. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Volvemos, Flor, volvemos a la segunda hora. Ya, pasa muy rápido, ¿no? Sí. Encima ya estamos en 5 y 7, o sea, cuando nos demos cuenta van a ser 1:30. Y cuando nos demos cuenta, pasó la vida. Así. ¡Qué reflexión! Bueno, pero estamos hablando de... estas son las reflexiones que se te vienen a las 3 de la mañana. De hecho, sí, digo, ay, Dios mío, hay que vivir la vida, hay que vivirla. Estábamos hablando en el bloque anterior y fuimos a la pausa, pero nos quedó colgado un poquito el tema de los sueños. Sueños como tal, ¿no? Sí, porque sí, estábamos hablando del sueño de dormir, pero nos habíamos enfocado en cómo las neurociencias por un lado y Freud por el otro, el psicoanálisis, conciben lo que es el soñar, para qué soñamos, ¿no? Sí. Y estamos explicando que capaz tienen como el mismo punto de vista, que es como un momento de organización mental para la memoria, los recuerdos, también el procesamiento de vivencias que se tienen durante el día o la vida en general, y que capaz las neurociencias las ven más como eso, como lo que son. Y Freud lo ve un poco más por el lado simbólico, ¿no? Todos habrán escuchado en algún momento que se habló de la interpretación de los sueños, que es uno de los textos más famosos de Freud. En realidad no se usa tanto actualmente,
Pero sí fue como algo que abrió un poco el pensamiento en ese momento porque nadie capaz se ponía a pensar tanto de qué tenían que ver los sueños, para qué soñamos. Y él empezó a analizar a algunas personas y a ver más simbológicamente la parte de sueños, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, no explicaste todavía, ¿no? No. Ok. Volviendo a lo que a la neurociencia, digamos, sale un poco de lo que planteaba Freud, que es mucho más simbólico, como lo nombra Flor. Ahí va a decir Freud de nuevo. Porque, bueno, con Freud también soñé una vez. No, amiga. Bueno, hay explicaciones neurológicas posibles respecto a lo que es el sueño y te podemos decir que sigue siendo una experiencia muy inquietante hasta para la neurociencia, porque nos hace sentir que la mente tiene rincones que todavía no terminamos de entender. No se pueden estudiar del todo a los sueños. Volvió a pasar la nena. Mi vida. Bueno, entonces, los sueños nos evidencian cómo no somos solo parte racional, sino que también somos recuerdos mezclados, emociones viejas que todavía no las procesamos, deseos contradictorios, hasta miedos o nostalgia, y parte nuestra que todavía no estamos entendiendo del todo. Uh-huh. Quizás por eso justamente los sueños impactan tanto y son tan estudiados, porque nos muestran una versión nuestra que no podemos controlar completamente, sí. Justamente. Pero bueno, empecemos con hablar un poco cuando el sueño por ahí se complejiza un poco, ¿no? Sí. Cuando ya podemos empezar a hablar de insomnio, podríamos decirlo. Y está muy relacionado con lo que estábamos hablando antes también, de todas las ansiedades que surgen, ¿no? Sí. Antes de la hora de dormir. Muchas veces el insomnio no es falta de sueño como tal. Sí. Es capaz un exceso de mente o de pensamiento a las horas del sueño. Hay personas que llegan súper agotados al final del día, pero cuando se acuestan, el cerebro sigue funcionando como si todavía fuera de día, sí. Y como si tuviera que estar muy activo. Es como que están colapsados. Ajá. Entonces, no siempre se va a ver igual en todas las personas. Cuando pensamos en insomnio, justamente imaginamos a alguien completamente despierto toda la noche, pero en realidad puede aparecer de muchas formas. Creo que esta parte es muy importante a remarcar, es clave, porque justamente pensamos que el insomnio se va a ver solamente cuando una persona no puede dormir y pasan los días, pero en realidad podemos ver el insomnio como una dificultad para dormir nomás, o despertar constantemente durante la noche y no poder tener un sueño. ¿Se acuerdan que en la primera parte del programa hablábamos de cómo no dormir o no contar con todo el ciclo de sueño, que son los 90 minutos, o pasar por todas las fases del sueño, va a afectar a la hora de descansar? Cuando nosotros nos despertamos constantemente, no estamos pudiendo cumplir con todas estas fases del sueño, por ende no vamos a estar descansando correctamente. En estos casos también podemos hablar de insomnio. Dormir por pocas horas, por ejemplo. Le voy a tocar acá a mi amiga, porque mi amiga no duerme muchas horas. Pero duermo la siesta. No tiene nada que ver, el sueño no es acumulativo. Eso también, el sueño no es acumulativo. Si yo duermo a la noche 4 horas y después duermo a la siesta 4 horas, no tiene nada que ver. O sea, no estoy cumpliendo con las 8 horas de sueños igual, no es acumulativo. Despertarse demasiado temprano también, o incluso dormir mucho pero no descansar realmente, con esto que les contaba, no cumplen con todas las fases del sueño. Uh-huh. A veces el cuerpo duerme, sí, no estamos despiertos o no estamos con todos nuestros procesos mentales despiertos, pero la mente nunca termina de relajarse completamente. Sí. ¿Por qué pasa tanto esto de noche, no? Porque durante el día tenemos distracciones constantes. Tenemos el trabajo, el estudio, estamos metidos en las redes sociales, hablamos con otras personas, mucho ruido. Pero a la noche todo ese ruido baja y muchas veces van a aparecer pensamientos que durante el día capaz no se extendieron tanto como en este momento sí pueden hacerlo. Entonces la noche básicamente va a dejar a la mente más sola consigo misma. Y ahí aparece lo que estábamos hablando también en el primer bloque, que hacemos un repasito, que es lo de la ansiedad nocturna. Uh-huh. Muchas personas sienten que a la noche o sobreempiezan más, o recuerdan cosas viejas, se les llena la cabeza de pensamientos que no pueden responder, o de escenarios negativos en el peor de los casos. Y obvio que esto podemos explicarlo desde la psicología y la biología, que cuando estamos cansados el cerebro va a regular mucho peor las emociones y entonces los pensamientos normales pueden sentirse mucho más intensos a las 3 de la mañana, ¿no? Sí. Y lo que pasa acá, un problema, es que capaz a muchos les pasa, a mí me pasa, que cuando más presión nos ponemos para dormir, más alerta se pone el cerebro, ¿no?
Es que Entonces, imagínate querer estar diciendo todo el tiempo dormí, es una cosa... me pasa a veces que yo, viste que cuando pones la alarma te dice cuánto tiempo, Uy, sí. en cuánto tiempo va a sonar. Y hay veces que veo que me queda poco tiempo para dormir y me desespera. Y digo, no, me tengo que dormir ya. Pero ¿cuántas horas dormís al día? Hablando en serio. 6. Ah, bien, amiga, igual. Sí. Pensé... Porque cuando estábamos en la facultad llegabas a dormir 3 horas. Pero era cuando estábamos con exámenes o cosas así Es donde... insalubre. Sí. Sí. Ya sé. Donde me quedaba repasando. Igual pasaban muy pocos exámenes porque sé que es muy importante dormir también antes de los exámenes. Pero no podía estar tranquila sin terminar Sí. de repasar todo. Entonces, bueno, dedicaba más tiempo y terminaba durmiendo poco. No está bien, no lo hagan. Pero, bueno, cuando pasa esto de que decimos, uy, me queda poco tiempo para dormir, tengo que hacerlo ya, se genera un círculo. Porque Sí. al cerebro como que se pone alerta, ¿no? Cuando lo empezamos a apurar. Y ahí no puede dormir, se empieza a preocupar otra vez porque no puede dormir, se activa más. Y después cuando logramos conciliar el sueño, Dormimos dormimos peor. Porque dormimos bajo una alerta, una amenaza, ¿no? Sí. De tenemos que hacerlo sí o sí. Y el cuerpo interpreta esta preocupación justamente como eso, como una amenaza, como una alerta, como si todavía tuviera que mantenerse despierto. Es muy contradictorio para el cerebro cuando pasa en esto, ¿no? Es que encima actualmente muchas personas pasan de lo que es el estímulo constante, de estar mirando una película o de estar mirando reels, en el peor de los casos, al silencio absoluto de golpe. Entonces, el cerebro casi nunca tiene como una transición de ir calmando estos estímulos constantes y después pretendemos dormir inmediatamente. O sea, así como dejo de mirar un montón de estímulo, de luces, de información, de liberación de dopamina, doy vuelta a la pantalla y me duermo, ¿no? Claramente la cabeza no va a funcionar como un interruptor, ahí apagamos la luz y se termina todo. Y también tenemos que considerar que descansar no es solamente dormir horas, sino que también va a implicar sentirse seguro, poder relajarse, bajar el nivel de alerta mental y permitirse frenar en ese momento, ¿no? Todos estos pensamientos que por ahí los tenemos durante el día a la hora de acostarnos, por ahí darle un lugar de silencio, de no es tu espacio este. Sí. ¿Sabes qué se me viene a la mente? Porque estamos hablando mucho del el tema de los adultos, ¿no? Que con el trabajo, las preocupaciones, bueno. Pero pienso en los niños, o en los adolescentes también, que por ahí están mirando dibujitos que Sí. últimamente son mucho estímulo de color y de sonido, o los adolescentes que se quedan hasta muy tarde jugando juegos No, con el celu. o con el celu, que también tiene estímulos, ¿viste? Que también los juegos son bastante violentos, Sí. generalmente. Después en el celu, bueno, esto de las redes sociales y eso. Entonces imagínense que los cerebros de los niños y adolescentes necesitan mucho más tener un sueño bueno y de calidad y bastante cantidad. Entonces también les cuesta dormir si después tienen que pasar de tanto estímulo a dormirse. A mí me pasaba a los 12, 13 años que yo leía muchísimo. Ujú. Y como era algo sano, yo me pasaba, pero Flor, me terminaba libros en 3 días. Ujú. Y me los leía todo de noche. Me arrancaba tipo 10 y me quedaba hasta las 5 de la mañana leyendo 6 hasta escuchar los pajaritos, te lo juro. Claro, porque era un estímulo, es mucho estímulo. El leer también es un estímulo que está bien, por ahí te ayuda a dormir. A mí, por ejemplo, ahora te leo 2, 3 páginas, un capítulo y ya, basta, por favor, denme mi almohada, me duermo. Pero en esos momentos me leía uno tras otro. Era demasiado estímulo y aparte tampoco no puedo comparar los libros que yo leía a los 12, 13 años, que eran súper rápidos todo lo que pasaban, a los que leo ahora. Claro. Pero bueno, también tenemos que hablar de esto que se llama hiperaru. ¿Te acordás del aerosol? No. No, es un concepto que habíamos visto hace mucho. Hiperu. Esto es el hiperarousal cognitivo. Ah, ahí está, el arousal sí me acuerdo. Ajá, Sí. Que desde la psicología y la neurociencia se usa para describir un estado de hiperactivación mental, como podrían deducir, ¿no? Que son pensamientos constantes, vigilancia, alerta y dificultad para desconectarse, justamente, lo que estamos hablando. Va a aparecer muchísimo en personas con estrés, con ansiedad crónica. Es como si el cerebro quedara atrapado en un modo supervivencia constante
Y antes estábamos hablando un poco de la importancia de la cantidad y la calidad del sueño, donde la calidad del sueño va a ser mucho más importante que la cantidad. Y en relación al insomnio, a veces podemos dormir las horas necesarias, pero el descanso está constantemente interrumpido, ¿no? Sí. Cuando nos despertamos varias veces, el cerebro no va a completar bien los ciclos, que justamente les habíamos dicho que es importante que se puedan dar todos. Ciertas fases se van a cortar y el descanso va a perder calidad, que es muy importante. Sí. Y esto va a generar irritabilidad, cansancio mental, dificultad para concentrarse y sensación de niebla mental también al otro día. Y a veces justamente no es esto de que dormimos pocos, sino que dormimos la cantidad de horas que son necesarias, pero dormimos mal, ¿no? Y eso también nos afecta mucho. Entonces, otra cosa que pasa también es que el cuerpo puede acostumbrarse a este cansancio, pero no significa que esté bien. No, obvio que no. Y muchas personas creen que se acostumbraron a dormir 4 o 5 horas. Te escucho mucho en personas grandes, ¿no? Yo estoy acostumbrado porque siempre me levanté temprano, siempre me dormí tarde. Esto no significa que esté bien, por más que el cuerpo se acostumbre, porque siempre les contamos que el cerebro va a aprender, se va a acostumbrar a cosas, pero va a estar afectado igual, aunque la persona ya no note tanto el agotamiento. De hecho, hay que compararlo con el celular. ¿Viste que no te recomiendan que el celular esté con batería baja todo el tiempo? Que no llegue, por ejemplo, al 20% todos los días. Imagínate vos vivir al 20% todos los días. Hace mal. Claramente en algún momento tus capacidades cognitivas no te van a acompañar más. Sí. Ni siquiera tus defensas a enfermedades te van a acompañar. Sí. Todo eso tiene consecuencias enormes porque dormir mal no solamente nos deja cansados, sino que también cambia cómo pensamos, cómo sentimos y hasta cómo vemos el mundo, ¿no? Sí. Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quinto bloque, anteúltimo bloque del día. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco de música? ¿Qué les parece? Siempre les preguntaba, o sea, no tienen elección igual porque igual vamos a ir a un corte y a escuchar un poco de música. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música y volvemos en un ratito a hablar un poco de cómo dormir mal cambia hasta cómo sentimos el mundo. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachary te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar. Con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas. Volvimos, estamos escuchando a Shawn Mendes con Dream, hoy temático. Ay, amiga, esto yo lo tenía que haber hecho, me estoy muriendo de frío. Lo tendría que haber hecho en el corte. Ajá. Sí, bueno. Ah, no me puedo parar. No. Ok. te quedas ahí sentada. Porque el control está allá. Bueno, estábamos hablando de... El duro. Congelada. Estábamos hablando de dormir, del sueño, y ahora vamos a hablar puntualmente de cómo el dormir mal, que veníamos hablando en el bloque anterior, del insomnio, ¿no? Bueno, repasemos algo central del insomnio, que no es solamente dormir mal, sino que va a ser, por ejemplo, dormir entrecortado y no poder cumplir con todas las fases del sueño, dificultad para dormir, despertarse constantemente, dormir pocas horas, despertarse demasiado temprano, por ejemplo, o incluso dormir mucha cantidad de horas, pero no descansar realmente. Ahora sí, puedes continuar. Sí. Bueno, como estábamos diciendo, el sueño afecta al cansancio, pero no solamente al cansancio. También va a afectar a nuestras emociones, nuestros pensamientos y las formas de percibir la realidad que tengamos. Entonces, dormir mal no va a agotar solamente el cuerpo, sino también la mente.
ahí está la implicancia justamente del dormir con la salud mental, ¿no? Sí, muy importante. Porque Clave. capaz también a la gente le suena raro que hablemos desde Sí. psicología del dormir. Claro, No lo porque por ahí pensé está así. muy relacionado con lo que es la neurobiología, ponele, Ujú. o... Más con lo médico, ¿no? Sí. Pero realmente tiene muchas implicancias en la salud mental. Bueno, ya escucharon varias de las cosas que nombramos. Pero aparte de dormir bien, hace que podamos pensar con mayor claridad, que regulemos mejor nuestras emociones, que toleremos mejor el estrés, la tolerancia en todo en realidad, Sí. no solamente el estrés. Tenemos más paciencia, nos podemos concentrar mejor. Cuando dormimos mal, todo esto se va a alterar y muchas veces no nos vamos a dar cuenta de qué tan alterado está todo esto Sí. justamente por dormir mal. Capaz es lo último en lo que vamos a pensar, que es porque dormimos mal, que nos sentimos de una forma más irritable, ¿no? Durante el día. De hecho, cuando hablamos cuando pensamos en el cerebro cansado, sí o sí tenemos que pensar cómo reacciona distinto el cerebro. Está, como te decía, está como más somnoliento, más lento, ¿no? Ujú. Dormir poco ¿Por qué va a pasar esto? Porque el cerebro, cuando dormimos poco, va a estar relacionado a partes de las emociones, la atención, la toma de decisiones y el control de impulsos. Por eso cuando estamos cansados nos vamos a irritar más fácil, lloramos más rápido. ¿Te pasa? Yo cuando tengo un sueño estoy como chinchuda, es la palabra. Verdaderamente estoy chinchuda y todo me irrita mucho. Y no solamente me irrita, sino que lloro. Ujú. No puedo controlar mis emociones. Tengo sueño o tengo hambre. 2 puntos. Nos cuesta pensar claramente también y hasta sentimos todo de manera mucho más intensa. Cosas pequeñas se pueden sentir de alguna manera mucho más grandes. Como hablamos hoy, esto pasa porque se va a aumentar la reactividad del cerebro para los que recién se suman y a su vez también la amígdala, que es la estructura que va a estar relacionada. La amígdala, no estamos hablando de la amígdala de la garganta, estamos hablando de la amígdala, no sé por qué no le pusieron otro nombre, en una parte central del cerebro que va a estar relacionada a lo que es el miedo, la alerta y las respuestas emocionales intensas. Es decir, que el cerebro cansado interpreta el mundo como un lugar más amenazante. Por eso después de dormir mal, una discusión va a doler más, un problema va a parecer mucho más grande y hasta nos sentimos mucho más sensibles y reaccionamos mucho más emocionalmente que racionalmente. No necesariamente porque estemos exagerando, sino porque el cerebro cansado va a regular lo que... no va a regular directamente lo que sentimos, en realidad. Y ahí está también su relación tan fuerte con lo que tiene que ver con la ansiedad, el estrés, el insomnio justamente, y el agotamiento mental, que muchas veces se retroalimentan, de hecho. Bueno, pudimos ver cómo la ansiedad, el estrés y el insomnio están relacionados. bastante conectados. Sí. Entonces, la ansiedad dificulta dormir mal aumenta la ansiedad, es un círculo que se va Vicioso. repitiendo, así literalmente. Aparte, como habíamos nombrado antes, el sueño tiene grandes implicancias en todas las funciones ejecutivas, que son la atención, la memoria, ¿no? Para procesos claves que son para aprender, Ujú. para recordar. Obviamente, si queremos recordar, estamos aprendiendo, si queremos sostener la atención o procesar experiencias también. Sí. Entonces, cuando dormimos nos olvidamos más las cosas, Capaz que eso me pasa, duermo mal. nos cuesta Entonces me estudiar. olvido todo. Tengo que buscar una explicación. Nos cuesta estudiar o sentimos niebla mental y justamente no es una falta de capacidad, si lo pensamos como cuando estamos estudiando, ¿no? A veces decimos como, ay, no me queda esto que estoy estudiando, Ujú. pero tampoco estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, como para que la información que estoy leyendo pueda retenerla Asimilarse. realmente, asimilar. Entonces, muchas veces esto tiene que ver con el agotamiento cerebral porque también tiene una implicancia grandísima en los recuerdos. Mientras dormimos, el cerebro va a decidir qué información guarda y qué va a descartar y qué experiencias va a reforzar también. Ujú. Por eso estudiar toda la noche sin dormir puede ser muy contraproducente a veces. Yo te dije que dormía. 2 horas. Bueno, porque el aprendizaje no termina cuando estudiamos, sino cuando dormimos, justamente. Por eso hablábamos con Flor hoy de cuando tenemos finales que nos despertamos así y tenemos los apuntes en la cabeza y seguimos repasando. Porque estamos acomodando toda la info. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que para los finales nunca me quedé despierta mucho tiempo. ¿No? No. ¿Te quedabas para los parciales? Para los parciales. No, estás demente. Pero después para los finales no me costaba estudiar porque tenía mucha información ya retenida. Claro, bueno, yo siempre fui al revés. Viste que yo para los parciales era bla, 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 Ajá. y después en los finales la paso re mal.
Claro. Bueno, pero volviendo a esto que hablábamos, viste, de las fases del sueño, desde la neuropsicología, de hecho, se estudia mucho cómo el sueño ayuda a procesar experiencias emocionales intensas, especialmente en la fase REM. ¿Se acuerdan que hablábamos de la fase REM en el primer bloque? Hay investigadores que creen que soñar ayuda al cerebro a reorganizar toda la información emocionalmente que vivimos, como si durante la noche intentara el cerebro bajar toda la información emocional de ciertos recuerdos. Y por eso el estrés altera tanto el sueño, los traumas generan pesadillas y la ansiedad afecta directamente al descanso, porque todo lo emocional se va a relacionar directamente con lo que son los sueños. El sueño y las emociones están muchísimo más conectados de lo que pensamos, evidentemente. Sí. Y muchas veces creemos que nos falta disciplina, que Cansancio. nos falta productividad, motivación, pero capaz lo que necesitamos es justamente dormir mejor, porque el cerebro agotado va a perder creatividad, va a perder paciencia, claridad y capacidad de disfrutar también, no menos importante. Sí, ¿no? tal cual. Después de aproximadamente 17 horas... Dato. Sí, es un dato muy interesante y que no lo quería spoiler, pero vos lo dijiste varias veces hoy. Es muy gracioso. Ay, se te cayó el micrófono mío. Se durmió el micrófono. Un dato muy interesante es que aproximadamente cuando pasamos de 17 horas despiertos, el rendimiento cognitivo puede parecerse al de una persona con alcohol en sangre. Es que yo me siento verdaderamente así cuando tengo mucho sueño. Sí. Entonces, el cansancio afecta la atención y la capacidad de reacción muchísimo más de lo que creemos. Literalmente el cerebro privado de sueño funciona peor. ¿Te acordás que había veces donde estábamos en jornadas muy largas en la facultad y ya por último decíamos, estamos muy tontas porque nos reíamos de cosas sin sentido? Es que ya pasábamos muchas horas despiertas. Ajá. Los jueves, ¿te acordás que arrancábamos a las 7 de la mañana? O sea, que ya desde las 5 estábamos despiertas y se hacían las 6 de la tarde y nosotros íbamos a la facu. Sí, sí. Entonces imagínense todas esas horas donde estábamos despiertas, si bien no era tanto tiempo capaz a comparación de las investigaciones que se hicieron donde se comprobó esto, ¿no? Pero era mucho tiempo y se estaba usando mucha energía cerebral porque estábamos en clase. No, y además ten en cuenta que tampoco nos alimentábamos muy bien. Ajá. O sea, Sí. lo que comíamos eran pavadas. Sí. Decía, Y había pobre, amigo. El cerebro, por favor, dame unas horas de sueño. Nosotros mate, chupetín, alfajor, Sí. café. Ajá. Y encima se estaba usando mucha energía para retener información, ¿no? En las distintas clases. Y le debe pasar a todos los estudiantes, se deben sentir identificados al escuchar esto. Entonces sí, tengan en cuenta esto. A muchos les debe pasar que se sienten tontos cuando están muchas horas despiertos y eso tiene una explicación científica. De hecho, se hicieron muchos experimentos poco éticos. Ah, ¿sí? Donde dejaban a una persona Ética sin dormir, cuestionable. Ajá, sin dormir durante días. Es que era un método de tortura antes. Ajá, Hay un capítulo de Phineas y Ferb, ¿viste? ¿No viste? no me No acuerdo. importa. No me acuerdo. Pero les deja así, tipo, no lo pueden dormir. Ajá. Yo creo que estoy en ese momento ahora, tengo mucho sueño. Pero que les atan así, tipo, no les dejan dormir en un método de tortura hace mucho tiempo. Ajá. Bueno, en los experimentos que hicieron con esto, ¿No? En los experimentos que hicieron con esto, iban probando qué le pasaba a la persona a nivel cognitivo cuando iban pasando Qué las loco. horas de sueño, ¿no? Y llegaba a un punto donde la persona empezaba a tener alucinaciones. Eso iba a decir. Ajá, Que después de mucho tiempo de sin descansar, sin dormir, empiezan a tener alucinaciones. sí. Y también ahí se comprobó que hay daños que se producen en el cerebro cuando nos privamos mucho del sueño que son casi irremediables, se podría decir. ¿En serio? Claro, porque pensarlo en un día común, eso también es otro mito que capaz es importante que le quede a la audiencia, que las horas de sueño no se recuperan, nunca. Sí, a eso te digo que no es acumulativo. Habías dicho que no es acumulativo, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, si ustedes dicen, este día voy a dormir 3 horas y al otro día duermen todo el día, no piensen que eso va a regular a nivel cerebral como se va a recomponer eso, sino que realmente el cerebro va a quedar afectado por esas horas que no se durmieron. Claro, las horas cansadas que ya tuviste y no vas a poder volver a recuperar, digamos. Ujú. Qué loco eso, ¿no? Sí, sí. Algo curioso en todo esto, después de hablar de todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque después de hablar de sueño, el cansancio y la mente, aparece otra pregunta que me parece muy clave acá,
que cómo intenta descansar la gente hoy en día, ¿no? En una sociedad que todo el tiempo nos motiva a estar produciendo, mirando, consumiendo. Dormir no es solamente, no lo vamos a considerar solamente un acto biológico, sino también está lleno de rituales, de costumbres y pequeñas cosas que hacemos todos para sentirnos un poco seguros a la hora de dormir. Y capaz también ahí hay algo psicológico, la necesidad, podemos decir, la necesidad humana de sentirnos acompañados incluso antes de dormir, ¿no? Los podcasts, series, prender la tele, mensaje de buenas noches, todo los rituales para poder dormir, ¿no? Lo estuvimos hablando un poquito, pero ahora en el último bloque del programa vamos a centrarnos más en esto. Capaz también hablar de cosas más sanas, menos sanas, algunos tips para dormir mejor. Sí, tenemos unos tips para dar para dormir mejor. Yo voy a tirar un tips que a mí me sirve, ojo, el té de tilo. Ajá. A mí me duerme, pero a la media hora que yo tomé el té de tilo, hasta no me hables, no, porque no existo directamente. Y yo tengo grupo, bueno, hablamos de esto en el siguiente bloque. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y nos encontramos en el siguiente bloque para hablar un poco de cómo se descansa en una época bastante agotada. Sí. Así que ya volvemos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad Gastón Dachari te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dachari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas. Muy bien, volvimos al último bloque del programa. Ya estamos terminando, ya nos quedan 17 minutos de programa nada más. Habíamos ido a la pausa, estamos escuchando Fever Dream de Alex Warren. Obviamente música elegida por Flor. Claro, todo lo que suena en inglés son mías. Bueno, y estuvimos hablando durante todo el programa sobre la importancia del sueño, del dormir. Hablamos cosas sobre los sueños como tal. Ajá. Y también sobre el insomnio y cómo afecta el insomnio. Y por eso ahora queremos hablar puntualmente de el descanso en una época que es bastante agotadora en general. Agitada. No hay descanso, no hay lugar para el descanso. Dormir ya no se hace solamente una necesidad biológica básicamente en esta época, sino que estamos atravesados por una sociedad hiperacelerada donde descansar justamente se volvió algo difícil emocionalmente. Vivimos estimulados todo el tiempo, ya sean por las pantallas, por la información, productividad todo el tiempo, ruido, ansiedad, la comparación constante en el cual estamos inmersos. Y el cerebro muchas veces ya no sabe cómo frenar, cómo alejarse de toda esta información. Por eso, actualmente el problema no es solamente el insomnio que están atravesando las personas, sino que muchas personas están profundamente cansadas, pero no logran descansar. Sí. Y no hablo solamente de descansar, dormir, sino también descansar de desconectarnos un ratito. Quizás el problema no es que dormimos poco, quizás el problema es que vivimos demasiado acelerados para descansar de verdad, lo que realmente necesitamos. Porque si nos ponemos a pensar, antes el día tenía como más límites, ¿no?
Habían momentos donde el trabajo terminaba, la gente desaparecía, no habían notificaciones todo el tiempo y el mundo bajaba un poco la velocidad. Sí, sí, Eran sí. como horarios muy marcados para todo y para todos por igual casi. Claro, porque llegabas a tu casa, o sea, por ejemplo, trabajabas en una jornada laboral de 8 horas, Ujú, en el mejor de los casos, ponele que trabajes 16 horas, ujú. llegabas a tu casa y listo, ya está, se terminó el trabajo. Sí. Salvo que por ahí, bueno, tengas todavía pensamientos del trabajo, pero si marcabas bien los límites, llegabas a tu casa y se terminaba. Ahora tenemos algo para responder, sí o sí, vamos a tener un WhatsApp, un mail o algo del trabajo que nos haga pensar, algo para mirar, alguien despierto con el que podemos chatear, con el que podemos mandarnos reels, un videíto más para mirar, un videíto, ¿cuánto? 30 segundos, y así, te pasas horas. Bueno, noticia más para leer, que encima las noticias hoy en día son trágicas, todas las noticias son trágicas, no hay una noticia que vos digas, bueno, algo bueno, no sé. Creo que la última noticia buena que tuvimos es que llegamos a la luna otra vez y toda la investigación del CONICET fue lo único bueno. O bueno, compararnos una y otra vez. Y el cerebro nunca siente que verdaderamente cerró el día. Por eso mucha gente llega a la noche agotada a la cama, ¿no? Pero mentalmente sigue completamente activa. Sí. Y hay algo muy importante que no todo el cansancio se arregla durmiendo, si bien, bueno, durante todo el programa dijimos que es una parte muy importante, pero también vimos cómo hay personas que pueden dormir muchas horas, pero aún así se sienten agotadas, irritables, Ujú. también sienten una sensación de vacío antes de acostarse. Hay como una saturación mental, ¿no? Y una desconexión emocional con el mundo que nos rodea. Y esto pasa porque existen también cansancios más profundos que se tienen muy poco en cuenta, porque siempre hablamos de estar cansados corporalmente, ¿no? No. Pero también hay cansancios emocionales, hay cansancios psicológicos, afectivos, que se tienen muy poco en cuenta, realmente. Sí, sí, el cerebro puede, el cuerpo puede acostarse, pero la mente sigue ahí a mil revoluciones corriendo, parece. Ujú. Hagamos una pregunta al oyente para que se pongan a pensar un poco cómo descansan. ¿Descansan de verdad cuando duermen o solamente apagan el cuerpo por unas horas? Se entiende la diferencia, ¿no? Venimos hablando de esto todo el programa. Porque de hecho pónganse a pensar que en la actualidad descansar da algún tipo de culpa. Ujú. Hay algo muy instalado hoy en día que es la idea de que descansar es vamos a estar perdiendo el tiempo. Automáticamente. Si estamos durmiendo, si no estamos durmiendo, estamos acostados, disfrutando el momento, descansando, desconectándonos, no produciendo, ya estamos perdiendo el tiempo. Y esto va a generar una relación muy tóxica con el cuerpo, donde muchísima gente siente culpa por dormir poco, por dormir mucho, por no producir, por quedarse quieta, por necesitar una pausa, como si el valor de una persona dependiera completamente de cuánto hace constantemente durante el día. Sí. Claramente no va a existir una solución mágica, ¿no? Sí hay cosas que van a ayudar muchísimo al cerebro para que recupere esta calma nocturna, como por ejemplo lo que estábamos diciendo de bajar estímulos antes de Ajá. dormir. Eso es muy útil. Sí, que llegue una cierta hora de la noche y no estar usando la compu o el celu, por ejemplo. Sí. Es muy recomendado Sí, esto sí, del sí. celular de no usarlo 1 o 2 horas antes de dormirte. Ujú. Sin embargo, todos, ¿qué hacemos? Estamos mirando cosas, apagamos y nos dormimos. Sí. A veces, O esperamos dormirnos, pero porque... claro, se queda prendido y nosotros Sí. durmiendo. O muchas veces incluso ponemos, porque los audios y eso que ponemos para dormir también son desde el celu. Sí, sí. Entonces, bueno, a tener en cuenta eso. También mantener horarios relativamente estables. Esto es muy importante también para la rutina, para los hábitos que se puede hacer el cerebro, ¿no? De decir, bueno, cuando llega esta hora me voy a dormir. Pasa mucho esto de que, por ejemplo, yo creo que si intentara dormirme a las 9 no podría, No. pero porque mi cerebro no está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces, si nos acostumbramos o no, nos vamos poniendo el hábito capaz, si nos dormimos a las 1 de la mañana siempre y queremos tener un sueño mejor, dormirnos a las 10, por Sí. ejemplo, ir bajando de a poco las horas hasta llegar a la hora que queremos mantener y después sí que se vuelve un hábito dormirnos a las 10 para tener un sueño más largo. También está en el no consumir tanta información antes de acostarse. Sí, eso me parece un punto re importante. Puede pasar, viste que justo los noticieros están a la hora de la cena, antes de dormir.
Y entonces ahí como que está toda esta información que, como dice Abby, casi siempre son noticias bastante feas, ¿no? Sí. Entonces capaz ver algo que sea más relajante, algo que nos guste en vez de cosas que nos puedan despertar ansiedad de alguna forma. También evitar dormirse con ansiedad estimulando más la mente, Ajá. ¿no? Y generar pequeños rituales nocturnos repetidos. Capaz, no tiene que ser algo súper grande, ¿no? Tomarse un té de tilo. Tómense un té de tilo antes. Yo encontré el té de tilo. Lo encontré no de una forma recomendada porque le puse al mate y yo no entendía por qué tenía tanto sueño. Le puse encima, pobre, mi cuerpo no entendía nada. Le estaba dando cafeína en la yerba y tilo, nada que ver. Sí. Le puse al mate y me dormía. Es como la cáscara de naranja, te baja mucho la presión. Sí. No sé si el té de tilo baja la presión, la cáscara de naranja estoy segura. Y bueno, lo que hago en mi rutina es, me tomo antes de dormir, media hora antes de dormir, un té de tilo. Tomo mi té mirando mi serie, por ejemplo, o leyendo. Evito estar tomando el té mirando reels, porque obviamente es mucho estímulo, el té de tilo no me va a servir en ese caso. Entonces, por ejemplo, leo o miro mi serie tomando el té y a la media hora estoy dormida. Y aparte ya me voy calmando, digamos, y a tomar algo calentito antes de dormir ayuda un montón. Por eso se ve mucho en las películas que toman la leche tibia, en las películas yankees. Sí. Música tranquila también les puede servir muchísimo. Poner un poco de música como los cuencos tibetanos que dice Flor, o música que a ustedes les sirva para dormirle, para concentrarse en esa música, en las ondas que tiene la música y relajar un poco, la luz tenue o sin luz, depende del gusto. Una respiración lenta que nos ayude también a disminuir la ansiedad que tenemos durante el día, conectarnos con nuestra respiración, las respiraciones profundas. Escribir pensamientos también antes de dormir. ¿Se acuerdan que decíamos que siempre escribir los pensamientos nos van a ayudar a resignificar todo lo que vamos pasando durante el día? Y además esto nos va a permitir elaborar a nosotros lo que vimos durante el día. Por ende, a la hora de dormir, la ansiedad va a bajar y todos estos pensamientos ya los trabajamos antes, ya los escribimos en una hoja, ya está, ya bajamos todas estas ansiedades. Sí. Y obviamente no quedarse peleando con el sueño. A veces, cuanto más nos obligamos a dormir, más alerta se pone el cerebro. Si podemos utilizar un montón de rituales antes de dormir, no nos vamos a estar peleando para para poder conciliar el sueño, ¿no? Sí. Y algo clave también es que dormir mal algunos días nos va a pasar a cualquiera, o no poder dormir nos va a pasar a cualquiera. Pero cuando el insomnio aparece constantemente en la vida de uno, o los pensamientos invasivos, donde hay ansiedad, o miedo a dormir, o agotamiento extremo, o sensación de que la cabeza nunca se apaga, eso ya no es solamente tener una mala noche o tener un mal descanso, una racha de noches. Es muy importante en este momento pedir ayuda a un profesional. Si no estamos pudiendo conciliar el sueño por muchas noches, si estamos durmiendo muy poco, si estamos viendo que tenemos una relación conflictiva, todos nos damos cuenta cuando hay una relación conflictiva, en este caso con el sueño, es importante que vayan que acudan a un profesional que les pueda ayudar, porque la terapia justamente va a ayudar muchísimo a estos problemas con el sueño, porque nos va a ayudar con las ansiedades que tengamos, con los sobrepensamientos que tenemos, con el estrés, con la angustia, con los duelos o preocupaciones persistentes o el propio agotamiento emocional que vamos a tener durante el día. La terapia nos va a permitir desahogarnos con todos estos temas y a la hora de dormir vamos a tener una mente mucho más tranquila y calmada, no unos pensamientos que nos están agobiando todo el tiempo, ¿no? Claro. Porque muchas veces el insomnio tampoco va a empezar ahí en el momento de dormir, ¿no? Empieza mucho antes en la forma en la que vivimos, en las cosas que acumulamos, en las cosas que no estamos pudiendo procesar emocionalmente también, y en el normalizar vivir agotados, que no es una solución. No. Decir, bueno, ya estoy acostumbrada a esto, no pasa nada, no, el cerebro lo está sufriendo igual. Y lo va a terminar sufriendo tu cuerpo después porque no tiene lugar de descanso. Sí, se va a pasar en el Ajá. cuerpo. Ahí está justamente esto que estabas por decir en el bloque anterior del bruxismo. Ah, bueno, yo Justo. sufro de bruxismo. Para los que no saben, es al estar tan colapsado, tan sobrepasado, me muerdo a la noche. Estoy en un bruxo. Apretás los dientes. Aprieto los dientes durante toda la noche, lo cual, no, ustedes dirán, un problema honesto, te lleva a contractura porque estás todo el tiempo haciendo fuerza, no estás descansando del todo, te lleva a contractura en la parte del cuello, contractura te lleva a dolores de cabeza frecuente, lo cual se puede llegar a convertir en migraña. Se te desgastan los dientes porque estás en constante mordida, y a su vez el problema que me llevó a mí es no tengo cartílago en la mandíbula.
no puedo abrir la mandíbula en determinado ángulo porque se me traba. Ay. A la falta de cartílago. Ajá. De un lado directamente no tengo cartílago. Ujú. Entonces todo esto es a causa cuando yo empecé a prestar atención que si iba al gimnasio, al gimnasio por ejemplo, me ayudaba un montón en la época de terapia y este bruxismo, como ya lo aprendí, como ya lo traté en terapia, me di cuenta que se frecuentaba en determinadas épocas de mi vida, en épocas de final, en épocas de parciales, en momentos difíciles. Obviamente el bruxismo empeoraba, ¿no? Claro. Pero ir a terapia me ayudó a reconocer estos momentos y decir, bueno, en estos momentos que son mucho más estresores para mí, evidentemente, voy a utilizar técnicas de meditación, voy a ir al gimnasio, voy a salir a caminar, voy a hablar un poco más, ordenar mis ideas, meditar. Sí. Y bueno, quizás una de las cosas capaz más tristes o que nos podemos poner a pensar de esta época es que hay personas que están tan cansadas que ya ni siquiera saben cómo descansar, ¿no? Personas que se distraen para no pensar, que trabajan mucho para no sentir y también consumen contenido hasta quedarse dormidas para no quedarse solas con sus pensamientos. Sí. Entonces viven permanentemente estimuladas para evitar el silencio, el quedarse solas con su mente. Porque frenar va a implicar el encontrarse con uno mismo y eso a veces da mucho miedo también. Sí. Dormir nos recuerda que somos humanos, que tenemos límites, que necesitamos una pausa, que necesitamos recuperarnos y que no podemos funcionar constantemente sin tener consecuencias emocionales y también físicas. Sí, tal cual. Quizás cuidar el descanso no sea un lujo, quizás sea una forma más básica, la forma más básica de cuidar la salud mental de cada persona, ¿no? Piensa que descansar no es perder el tiempo, es una de las formas, de las pocas formas en realidad que todavía tenemos para seguir considerándonos humanos también, en el contacto con el otro, en el contacto con uno mismo. Así que bueno, ya llegamos al final del programa. Les agradecemos a todos por acompañarnos hoy. Ojalá puedan descansar un poco mejor, ojalá puedan reconocer estas partes conflictivas que tenemos a la hora de dormir y ojalá que puedan tratarse con la misma paciencia que intentan para seguir funcionando durante todo el día, ¿no? Como todos los programas, cerramos con una frase. Hoy trajimos a Byung-Chul Han, que es un filósofo contemporáneo que estudia cómo vivimos hoy en día la actualidad, la sociedad moderna, donde siempre vivimos conectados, produciendo, respondiéndonos y exigiéndonos aún poco más todavía. Entonces la frase del día va a ser una frase de él que dice lo siguiente. La sociedad del cansancio nos lleva a un agotamiento constante, donde el descanso se convierte en un lujo. Con esta frase, que me gustó un montón porque engloba todo lo que estamos hablando hoy, que al final el cansancio va a ser producido por la sociedad en la que nos encontramos, cerramos el programa y nos encontramos el martes. El jueves. Sí. Hoy jueves. Es el martes que viene, con un próximo tema. Esperamos que el fin de semana lo dediquen a descansar, justamente, que puedan dormir bien todos estos días. Y que puedan tener un tiempo para ustedes mismos, para ponerse en contacto con ustedes mismos un poco, para hacer cosas que les gusten, para pasar tiempo de calidad con personas que quieran y con ustedes mismos también. Sí, tal cual. Así que agradecemos a Piero por la operación técnica y les agradecemos a todos ustedes por estar del otro lado escuchándonos y compartiendo esta tarde con nosotros. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.